Hola, mi nombre es Manuel Serrano, uno de los guías oficiales de turismo de Sevilla. A través de la iniciativa de una compañera, de Marta Casals, algunos de los guías de Sevilla vamos a hacer un recorrido por toda la historia de nuestra ciudad. A mí me ha tocado concretamente hablaros de la Hispalis romana. ¿Me acompañáis para descubrir a la Julia Rómula Hispalis? Venid conmigo. Tras la Segunda Guerra Púnica, en el 206 a.C., Escipión el Africano derrota a los cartagineses en la batalla de Lipa, actual Alcalá del Río, y varios destacamentos tomarán Itálica como campamento e Hispalis como ciudad. Cuando los romanos llegan a la península, ya había reinos en esta zona, concretamente el pueblo de los Turdetanos, que siglos atrás había sido el famoso reino de Tartesos. Si bien no sabemos a ciencia cierta las dimensiones de este reino, ni dónde estaba específicamente, lo que sí sabemos es que se distribuían por las actuales provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Los tartesos, en el siglo VII a.C., se habían asentado aquí tras llegar los fenicios a una zona un poco elevada sobre el nivel del mar y que estaba rodeada de agua. A esta especie de isleta la llamaron Spal o Hispal, y es de ahí donde los romanos tomarán el nombre para llamar Hispalis. A ella se llegaba remontando el lago Ligustinus, que llevaba el mar hasta las mismas puertas de la Sevilla de aquel entonces. ¿De dónde os creéis que viene el famoso langostino de Sanlúcar? Será Julio César quien levante Hispalis según la forma en que se hacía en las ciudades romanas. Poseía dos grandes avenidas, el Cardus y Decumanus. El cardo máximo romano nos va a atravesar la ciudad de norte a sur y el decumano de este a oeste. El foro romano es el lugar donde se cruzan esas dos grandes calles. En torno al foro nos vamos a encontrar los edificios más importantes de la ciudad, tales como templos, termas y casas patricias. Un río, el Guadalquivir, el llamado por los romanos el río Betis, cruza la ciudad. Hay que sumar otro río que entraba por donde ubicamos hoy la Alameda de Hércules y cruzará toda la ciudad desembocando por Puerta de Jerez. En plena Sevilla había dos lagunas, una grande en la llamada Alameda de Hércules y que no será desecada hasta el siglo XVI, y la llamada Compás de la Laguna, la actual Plaza del Molviedro. Todas las ciudades que se precien han de tener un origen épico, como es el caso que Julio César amuralle toda la ciudad, y otro de origen mítico. Hispalis no va a ser menos. Según la leyenda, es Hércules quien viene persiguiendo a la diosa fenicia Astarte por todo el Mediterráneo. Esta sube por el lago Ligustinus, llega a la que se llamará Hispalis, pero al llegar a su altura gira a la izquierda y fundará el famoso barrio de Triana. Mientras, Hércules llega a esa Spal, gira a la derecha y fundará Hispalis. Por lo tanto, ya tenemos un origen mítico y otro épico. Ahora veamos algunos vestigios de la época romana en Sevilla. Las primeras murallas fueron realizadas en tiempos de Julio César, quien además de amurallarla le da el título de ciudad, ciudad romana, y a todos sus habitantes, ciudadanos romanos. Las que nosotros vemos hoy día fueron reafirmadas y aumentadas por los árabes en el siglo XI, por lo que no vemos exactamente las romanas, pero sí en el basamento, que sigue siendo el mismo. Sirvieron también para construir la propia muralla del Alcázar. Las que vemos en el barrio de la Macarena son totalmente almohades. El templo de la calle Mármoles. Este es un templo realizado en el siglo I y II después de Cristo. Conservamos en él 3 columnas de las 6 originales y además el suelo primitivo, lo que da pie a conocer cómo ha subido la ciudad desde la época romana hasta nuestros días. Quedan solo 3 columnas, porque en el siglo XVI el conde de Barajas se llevó las otras al nuevo espacio ajardinado de la Alameda de Hércules, pero en el traslado una se rompió y las 2 que tenemos hoy en la Alameda fueron posteriormente coronadas con las esculturas de Julio César y Hércules, para hacer honor a los fundadores de la ciudad. Los caños de Carmona hacen referencia al famoso acueducto que, atravesando la campiña, iba desde Alcalá de Guadaira hasta Hispalis. Recibe el nombre de Caños de Carmona porque tiene el mismo camino que se dirigía a esta población. Estuvo funcionando hasta el año 1912
En total eran 400 arcos sobre pilares que llevaban el agua desde Alcalá de Guadaira hasta Hispalis. Hoy día encontramos algunos trozos, tales como los de la avenida Luis Montoto o frente al centro comercial Los Arcos. Datan de los años 68 a 65 a.C. Como hemos visto anteriormente, el foro romano de Hispalis se encontraba en la zona de la Plaza de la Alfalfa y en este entorno donde nos encontramos, en el llamado Antiquarium. Bien, cuando estuvimos hablando del foro, era precisamente donde se cruzaban las dos grandes vías, el Cardo Máximo y el Decumenus. Es en este espacio que ocupa desde lo que es el Antiquarium hasta la zona de la Alfalfa donde vamos a encontrar grandes casas romanas. Aquí se encontraron 9, todas ellas están llenas de mosaicos con ricos coloridos como el que estamos viendo en la imagen. Se hacen todos con ricas teselas. No solamente esto, vamos a encontrar también juegos infantiles, encontramos tuberías de plomo y gran cantidad de columnas por todos los sitios del Antiquarium. Y sobre aquel río, aquel brazo del río que cruzaba por toda la ciudad. Entraba por la zona que es la Alameda de Hércules hoy día, pero también cruzaba por aquí. De hecho, aquí nos vamos a encontrar los salazones. Precisamente son estos, el lugar donde hoy día se sigue filtrando el agua, esto se denomina un río fósil, donde se sigue filtrando el agua que venía del río Guadalquivir, del río Betis. Es curioso, pero hay una serie de barrios en Sevilla que la gente no conoce su origen y que son precisamente de época romana. El caso más conocido posiblemente sea el barrio de la Macarena, un barrio que tendrá su expansión en el mundo árabe, pero que ya en el romano era un arrabal de Hispalis. Macarena viene del nombre de su propietario, Macarius Ena, propiedad de Macario. Si nos acercamos a la base de la Giralda del siglo XII, podemos ver que en su basamento algunas lápidas también son de origen romano, reaprovechadas por los árabes. Al pasear por la ciudad no es raro encontrar algunas esquinas con algunas columnas reutilizadas igualmente para el desgaste de los carros, de los caballos que andaban por la ciudad antiguamente, los llamados guardacantones. En el entorno de la catedral se observa una cantidad de fustes que sujetan las cadenas que la rodean y que en su mayoría pertenecen a la época romana. Muchos de ellos son de granito, pero también encontramos de mármol. También hay en las tiendecitas de la Plaza del Pan. Si seguimos paseando por Hispalis, vemos que muy cerca del que fue considerado el foro romano nos vamos a encontrar una gran cisterna para guardar el agua y repartirla desde allí por toda la ciudad. Fueron encontradas en una obra realizada en el año 2005, cuando a pocos centímetros de la excavación aparecen estos restos romanos. Están localizados en una de las zonas más altas de la ciudad para tener una mayor capacidad. Este agua entraba por la puerta de Carmona y procedía de los famosos caños. Las cisternas, que son visitables, las podemos encontrar en la plaza de la Pescadería. Datan del siglo II después de Cristo y constan de 3 naves, a la misma altura de orientación norte-sur, y tiene 41 metros de largo y 5 de ancho. Es curioso que normalmente las cisternas, las llamadas castellum aquae, se suelen situar a las afueras de la ciudad. Sin embargo, este lo situamos en pleno centro, lo que nos demuestra la importancia y la cantidad de población a la que tenía que atender. Otros espacios de origen romano son el anfiteatro, que parece ser que se ubicaba extramuros en la que actualmente es la Ronda de Capuchinos, y concretamente se dice que este está bajo la iglesia del convento de Capuchinos. En este anfiteatro se data la leyenda del posible martirio de las que están consideradas como copatronas de Sevilla, tanto Santa Justa como Santa Rufina. También hay un teatro romano entre la iglesia de San Nicolás y el convento de Madre de Dios, y una necrópolis, con un total de 97 tumbas que se han encontrado, localizadas en lo que actualmente es la carretera de Carmona y que están cubiertas por edificaciones modernas. Pues bien, vamos a terminar precisamente con el alma mater de la ciudad, el río Betis. La región es la Bética y el río que cruza la región es el río Betis, porque el Betis es la riqueza, es la prosperidad, es el lugar por donde han entrado todas las culturas de la mezcolanza que tenemos hoy día en Sevilla.
El Imperio Romano va a durar hasta el 476 después de Cristo, cuando ya vendrán los visigodos. Pero de ese tema os va a hablar mi compañera Marta Casal. Mientras tanto, os dejo con la hermosura del Betis.